Kelly, usted me avisa. Sí. Bueno, ingeniero, lo invitamos a que dé una breve presentación de su hoja de vida. Ya puede iniciar la presentación. Ok, muchísimas gracias. En primer lugar, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alejandro Pacheco. Yo trabajo en la empresa Itochu Ecuador. Somos parte de Itochu Corporation. Y en este caso voy a dar la presentación, aunque no era yo la persona indicada para hacerlo. Pues gracias por lo de ingeniero, pero no soy ingeniero. Yo nada más estoy a cargo de este negocio de parte de nuestra empresa. El ingeniero Aquiles Guerrero, digamos, el técnico experto e ingeniero especializado en esta industria, quien normalmente da las charlas, pero él tuvo que ausentarse por un tema muy urgente e importante. Entonces, les voy a comentar un poquito quién soy yo. Pues yo soy boliviano, vivo acá en Ecuador más de 30 años. Tengo experiencia principalmente en ventas. Trabajé vendiendo acero de construcción en ArcelorMittal. Quizás algunos de ustedes han escuchado de esta empresa. Es el grupo siderúrgico más grande del mundo. Y hemos vendido mucho acero de construcción a Colombia y en Ecuador también. Mucho de este acero se utiliza para la construcción de torres de transmisión, así que seguramente lo conocen. Estuve 8 años allá, luego pues me dediqué a la fotografía, que era un negocio que siempre quise tener, y después comencé a trabajar acá en esta empresa japonesa. Nosotros estamos aquí en el Ecuador en más de 40 años. La corporación se fundó en 1858, entonces tenemos más de 160 años en total. Estamos presentes con oficinas que dependen directamente de Japón en 64 países y tenemos oficinas liaison, que es como la de Ecuador y la de Colombia, en 103 países. Itochu es un comercializador, es un trader, uno de los 3 más grandes de Japón, junto con Mitsui y con Mitsubishi. Siempre nos estamos peleando el primer lugar. Itochu, el año fiscal de Japón se mide de marzo a abril de cada año. En el tercer cuarto, que se cumple a finales de diciembre, Itochu obtuvo un profit, unas ganancias de 6 billones de dólares y está planificado que para el final del año fiscal, que es a finales de marzo, las ganancias sean de 8 billones de dólares. Acá en la región tenemos inversiones de más de 15 billones de dólares en varios países. Itochu, además de ser un intermediario y ganar por la comisión que realiza al hacer los links entre empresas de diferentes países, también realiza inversiones. En Colombia teníamos una inversión en minas de carbón que la vendimos porque pues ahora Itochu está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o SDGs en inglés, y como parte de nuestra responsabilidad con el mundo, pues hemos decidido deshacernos de ese tipo de inversiones, ¿no? En Colombia también llevamos más de, si no me equivoco, 40 años. Uno de los negocios principales también es el automotriz, entre otros. Aquí en Ecuador, que es pues, donde nosotros trabajamos, hemos vendido químicos. Estamos también presentes en la industria de alimentos, textiles. Este producto, de hecho, está dentro de la industria textil porque digamos que el elemento principal, que es el núcleo, es una fibra de carbono y por ser fibra está dentro del área textil industrial. Ahora voy a comenzar bueno, antes de comenzar con la presentación en sí, les voy a comentar sobre el proyecto. Este proyecto comenzó el 2018. Un par de años antes, tal vez, la empresa Tokyo Rope International, una empresa japonesa que fabrica todo tipo de fibras, con todo tipo de materiales, decidió ampliar y desarrollar su negocio en otros sectores del mundo. Vio a Latinoamérica, pues como es un continente en desarrollo, hay mucho potencial para el desarrollo de cualquier negocio, ¿no? Para la ampliación y crecimiento de cualquier negocio. Buscó un partner en los países de la región andina para fabricar este conductor eléctrico, el ACFR, y encontró uno acá en el Ecuador,
Hay otro que también está en Brasil, pero ese se encarga exclusivamente de ese mercado, pues es un mercado bastante grande. Y encontré acá en Ecuador, se llama Electrocables. Es una empresa que es de las más importantes aquí en el Ecuador. En su industria es la más importante y tiene clientes en toda la región, además de que uno de sus mercados principales es Estados Unidos. Ellos producen todo tipo de cables eléctricos y se juntaron a nosotros el 2018 en este proyecto, junto con Itochu y Tokyo Rock International, para desarrollar el conductor ACFR, que es un conductor HTLS, que es High Tension Low Sag, de alta temperatura y baja flecha. En el 2018 básicamente firmamos un contrato, un NDA, un Non-Disclosure Agreement, o acuerdo de confidencialidad, un memorándum de entendimiento, etcétera. Definimos cuáles iban a ser las pautas del negocio y comenzamos. En 2019 visitamos Colombia en 2 ocasiones, incluso estuvimos en la FICE en diciembre, del 4 al 8 de diciembre del 2019. Pensábamos visitar Colombia nuevamente, pero pues llegó la pandemia y todos los proyectos se quedaron estancados. Visitamos Colombia y este año nuevamente, bueno, a partir de noviembre del anterior año, retomamos las actividades para llevar a cabo este proyecto y estuvimos en Colombia, en Bogotá, en Medellín y en Cali haciendo una conferencia técnica similar a la que voy a mostrar ahora. Nos faltó quizás un poquito más de organización porque no tuvimos la cantidad de gente que hubiéramos deseado tener. Sí tuvimos muchísimos inscritos, los cuales quizás en su mayoría pues se excusaron porque no llegaban al salón donde íbamos a dar la conferencia debido al tráfico, ¿no? Pues el horario era de 6 a 8 de la noche, es un poco complicado. Vamos a hacer actividades similares quizás más adelante y pues a visitar Colombia también este mes de marzo. Vamos a visitar utilities, empresas de construcción y diseño. Y vamos a realizar también un seminario técnico o una charla técnica en Santiago de Chile el 27 de marzo, en el cual también vamos a entregar esta información. Entonces, les comento todo esto porque pues, el proyecto comenzó en 2018, nos paramos por la pandemia, lo estamos retomando y como parte de las actividades que nosotros estamos desarrollando es este tipo de conferencias informativas para divulgar lo que es el ACFR y cuáles son sus beneficios y sus características. Vamos a comenzar compartiendo la presentación. Si es que alguien tiene alguna pregunta, creo que ya lo dijo Kelly, pero me puede interrumpir. Eso sí, Kelly, si es que tú estás ahí, te pido que me ayudes avisándome porque yo voy a estar prestando atención a la presentación y Sí, por ahí señor. se me pasa si es que alguien levanta la mano. Sí, señor, no se preocupe, gracias. yo voy a estar pendiente. Súper. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor, sí se ve la pantalla. Sí, bueno. Sí se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues la presentación es básicamente información sobre el conductor HTLS tipo ACFR. Como ya lo había mencionado, HTLS significa High Tension Low Sag y eso en español quiere decir alta temperatura, High Temperature Low Sag, alta temperatura, baja flecha. Vamos a hablar un poquito sobre cómo surge esta tecnología, el porqué, las condiciones del mercado, etcétera, ¿no? Actualmente, pues lo que nosotros tenemos en la mayoría de nuestros países, acá en Latinoamérica y en otros países asiáticos también, igual todo el mundo, son los conductores convencionales o tradicionales, entre los cuales está el ACCR. Un conductor como el ACCR tiene algunas características técnicas como un núcleo de acero pesado, lo tienen otros conductores también, tiene una expansión térmica elevada por ser un conductor fabricado con núcleo de acero y tiene problemas de corrosión que en los casos, por ejemplo, de ser instalados cerca de la costa, como pasa en Perú, donde el nivel salino es muy alto, este problema de corrosión tiene que ser tratado antes de la instalación mediante la aplicación de una grasa durante la producción, que no siempre es posible, ¿no? Estos son algunos de, bueno, esas, digamos, características generales de los conductores tradicionales que tenemos hoy en día. Los retos para solucionar algunos de los problemas que tenemos con estos conductores son, pues, el aumento de la demanda eléctrica, pues, como ustedes saben, las ciudades están en constante crecimiento, los países también, la industria también,
Ese es el objetivo de todos, ¿no? Y eso demanda, eso requiere, pues, de mayor provisión de energía eléctrica, pues la demanda crece tanto en el sector industrial como residencial. Tenemos problemas ambientales, es decir, las emisiones de CO2, que pues, hoy en día, ya con los objetivos de desarrollo sostenible, todas las empresas, todas las organizaciones, pues tenemos que ver cómo tener proyectos de este tipo, cómo solucionar estos problemas, cómo reducir la contaminación, etcétera, ¿no? Tenemos violaciones de altura de seguridad o el aumento de flecha. Esto sucede mucho en aquellas líneas de transmisión que llevan mucho tiempo activas o en operación, 30, 40 años, algunas tienen, muchas de esas líneas están en Colombia, en Ecuador, Bolivia, Perú y demás. Pues, que con el tiempo pues no pueden recuperar su altura, su posición inicial y se rompe la distancia de seguridad, aumenta la flecha. Tenemos escasez de franja de servidumbre, pues sí, las ciudades crecen, a veces crecen a lugares donde nosotros no esperamos y si queremos incrementar la capacidad de transmisión eléctrica, pues una de las soluciones es comprar una nueva franja de servidumbre, pero a veces no, bueno, pues hay temas legales que lo impiden o hay muchos problemas al lidiar con ciertas comunidades que no permiten que se pase por donde ellos están o no quieren moverse de sus sitios, del sitio donde viven a otro lugar. Hay empresas que se dedican exclusivamente a eso, ¿no? A negociar con estas comunidades, hacer un trabajo social y moverlos de un sitio a otro de acuerdo a estándares internacionales. Aquí en Latinoamérica eso creo que está recién comenzando. Sé que hay muchos proyectos en los cuales han movido comunidades que no cumpliendo estándares internacionales, lo que ha traído mucho prejuicio, ¿no? Social a estas personas. Y también tenemos otro de los retos que es el costo y tiempo de construcción. Pues si es que finalmente conseguimos una nueva franja de servidumbre, pues eso va a tomar un tiempo, legalizar todos los papeles, los trámites y permisos, obtener los permisos también ambientales y demás, que ustedes ya los conocen seguramente. Luego está la importación y fabricación de las torres, importación del acero, fabricación de las torres, movimiento de materia prima, materiales de construcción, etcétera. Toma mucho tiempo, es muy lento, es muy costoso y pues es un reto que también tenemos que sobrepasar. ¿Cómo? Okay. ¿Cómo queremos nosotros solucionar este tipo de problemas? Pues a través de utilizando un conductor HTLS, ¿no? En específico el ACFR. ¿Por qué el ACFR? Porque este tiene unas características que sobrepasan los beneficios de los demás conductores de este tipo. ¿Qué puede brindar el ACFR? Pues una alta capacidad de transmisión. Dependiendo del diseño del conductor, este puede incrementar la capacidad de transmisión entre un 50 y 60% con cable de aluminio redondo y hasta un 100% con un cable de aluminio de forma trapezoidal. ¿Existen menores pérdidas en la transmisión? Sí, en efecto, al tener un cable trapezoidal, esto les voy a explicar más adelante con mayor profundidad, pero hay más masa de aluminio y eso permite menores pérdidas. Baja flecha, gracias al núcleo que tiene, nosotros podemos conseguir bajas flechas y vanos más largos. Entonces, eso también se los voy a explicar más adelante. Longevidad, pues en realidad el conductor ACFR tiene un tiempo de vida muy similar al de los demás conductores, 30, 40 años. Sin embargo, el beneficio es que durante ese tiempo no pierde o no presenta los mismos problemas que conductores como el ACAR sí los presentan, es decir, el incremento de la flecha, la reducción de la distancia de seguridad, entre otros. Y es de fácil manipulación porque la instalación de este conductor es muy similar a la de la CCR. Los tiempos de instalación son igual muy similares a los de la CCR. Es decir, la curva de aprendizaje para manejar un conductor nuevo es muy reducida. Es fácil de manejar. Continuemos. Métodos de incremento de la capacidad de transmisión. Cuando necesitamos incrementar la transmisión, mejor dicho, la capacidad de transmisión, tenemos dos métodos. Uno es la solución basada en ampacidad y otro es la solución basada en el voltaje.
La solución basada en el voltaje implicaría pues, elevar el voltaje, por ejemplo, de 130 a 220.000 kilovoltios en la misma línea de transmisión que está construida. Quizás el conductor puede aguantar esto, pero esto implica algunos problemas. No vamos a profundizar en esto y tampoco vamos a avanzar en este sentido. ¿Por qué? No es lo que nosotros queremos presentar como solución, ya que queremos dar algo que es mucho más práctico y mucho menos costoso. ¿Qué problemas se pueden presentar en la solución basada en el voltaje? Pues que se requieren hacer cambios estructurales. El rato de elevar los kilovoltios que están transmitiéndose por una línea, por un cable, incrementa el ruido, el efecto corona. Hay restricciones de ruido que deben cumplirse en algunos países, por ejemplo acá en Ecuador, en los cuales a cierta distancia, 15 metros de franja de seguridad, en algunos sectores y dependiendo de la zona que sea, los decibeles no pueden superar los 45 decibeles. Entonces, hacer esto no funcionaría. Y también las torres deberían ser más altas, lo que implica que quizás si fuese viable esta solución habría que hacer una accesorización adicional a las torres, subir la altura. En algunos casos se puede, pero es muy costoso y muy riesgoso. Entonces nos vamos a enfocar en las soluciones basadas en la opacidad. Tenemos dos métodos, el método basado en el conductor y el método basado en la operación. El método basado en la operación podría quizás, o mejor dicho, para usar este método lo que se podría hacer es quizás redistribuir o reorganizar el uso de la energía eléctrica y, por ejemplo, pedir a las industrias que trabajen más en las horas en las que el sector residencial y el sector comercial duerme, es decir, por la noche, para poder incrementar la cantidad de energía que se está suministrando. Entonces, si las industrias deciden hacer esto, tendrían que tener más turnos. En algunos casos el mercado no lo permite, y eso no puede suceder. Y es una solución un poquito compleja. Por eso nos vamos a dedicar al método basado en el conductor. De esto tenemos dos tipos de soluciones, el cambio de conductor y una nueva línea. La nueva línea, como lo había mencionado antes, implica la adquisición de una franja de servidumbre adicional, lo cual es muy complicado hoy en día y representa costos muy altos. Y el cambio de conductor, también pues se divide en tres partes. La primera es incrementar el calibre. Eso implica pues que el diámetro sea mayor y que el peso sea mayor, y si las torres lo permiten podría funcionar, pero normalmente las torres son fabricadas de acuerdo al conductor que se le va a instalar. Entonces, incrementar el peso implica incrementar las cargas que tienen que soportar las torres, verticales y horizontales, que en la mayoría de los casos no es posible. En segundo lugar, tenemos que incrementar el número de conductores. Tenemos el mismo problema físico de incremento de cargas, tanto horizontales como verticales, y tanto cimientos como torres quizás no lo permitan. Y la tercera opción, que es la solución que nosotros queremos presentar, es utilizar un conductor HTLS, alta temperatura y baja flecha. ¿Por qué nosotros presentamos esta solución? Porque con las torres que ya están instaladas, construidas, nosotros podemos presentar un conductor con el cual se puede incrementar la capacidad de transmisión eléctrica, que respete el diámetro del conductor que estaba previamente instalado y el peso también. Entonces evitamos pues comprar nuevas franjas de servidumbre, y con la infraestructura que ya está instalada, nada más pues cambiando de conductor, incrementamos la capacidad de transmisión de energía eléctrica, sin realizar mayores actividades, ni tampoco incrementar el costo, ¿no? Es posible que me pase de la hora, entonces voy a tratar de ir un poquito más rápido. Esto es, bueno, aquí tenemos una descripción de algunas de las características de diferentes conductores eléctricos. Algunos se fabrican con diferente tipo de aluminio. Tenemos la aleación de aluminio termorresistente. Esto presenta una alta resistencia a la tracción. Entre ellos están el INVAR. El INVAR es un conductor, el INVAR o Stacir, que es muy utilizado aquí por la empresa eléctrica Quito para la distribución de la energía eléctrica. Y el de matriz metálica o el ACSR.
Estos tienen menor resistencia a la tracción, tienen un coeficiente de expansión térmica bajo y son pesados. Y por otro lado tenemos los que están fabricados con aluminio recocido, es decir, un aluminio más suave, temple cero, tienen menor resistencia a la tracción. Entre ellos están los UHS o el ACSS, que tiene alta resistencia a la tracción, es un conductor pesado también. Y los que están fabricados con un núcleo de fibra de carbono. Este tiene una alta resistencia a la tracción, tiene un coeficiente de expansión térmica lineal bajo, por ser fibra de carbono, y es un conductor liviano por tener la fibra de carbono como núcleo, ¿no? Entonces eso reduce el peso, obviamente es mucho más liviano que el acero. En esta clasificación tenemos dos tipos de conductores que estamos mencionando, el ACCC, que era fabricado quizás por Centelsa, hoy en día parece que ya no, porque Centelsa fue adquirido por Nexans, y el ACFR, que es fabricado por Electrocables. Aquí tenemos una comparación entre los diferentes tipos de tecnología. Como pueden ver, aquellos conductores que tienen núcleo de acero tienen densidades mucho mayores que las que son construidos con núcleos de fibra de carbono. La densidad del ACSS es 7.8, la misma del GZ, no sé cuál es este, el Stacir y el ACSR. Podemos ver también que hay diferencias en ¿cómo es esto? La tensión de ruptura. Los valores que se pueden obtener con cables que tienen núcleo de fibra de carbono son mucho mayores a los que tienen un conductor de acero, 1520 a 1620 para un ACSS, para un Stacir o Invar de 932 a 1030, en cambio para una ACCC y una CFR está en 2137 megapascales. Los años de desarrollo, pues vemos obviamente que los tradicionales son más antiguos, ¿no? Fueron desarrollados a partir de 1970, en la década de los 70s, 80s. El ACSR, que tiene una matriz de aluminio, fue desarrollado a partir del 2000, y el ACCC 2000, el ACFR en 1990. El ACFR se comenzó a desarrollar en 1990 porque la aplicación inicial era un poco diferente. El núcleo del CFCC se utiliza en la fabricación de alas de los aviones Boeing. Eso les da a ustedes una idea del nivel de seguridad que representa utilizar un núcleo de fibra de carbono o un material de fibra de carbono para la construcción tanto de alas de aviones como de conductores eléctricos, ¿no? La tendencia del núcleo es que mientras más liviano es, más fuerte se vuelve. Lo mismo podemos ver en la fabricación de bicicletas, ¿no? Tenemos bicicletas las antiguas que eran de acero, después vienen de titanio, ahora son de fibra de carbono. Mientras más livianas son, tienen mejores características y son más fuertes. Para los que hacen bicicleta o ciclismo, pues ellos saben de lo que hablo. ¿Qué es el ACFR? El ACFR es un nuevo conductor totalmente innovador, posee un núcleo de fibra de carbono que se llama CFCC o Carbon Fiber Composite Core, trenzado en lugar del núcleo de acero que utiliza un conductor tradicional o convencional. El conductor ACFR puede ser fabricado, como les había mencionado antes, con hilos de aluminio redondos o con hilos de aluminio trapezoidal en varios grados como AT1, AT3 y recocido. Acá en Ecuador, Electrocables lo ha fabricado con aluminio recocido, eso permite una mejor conductividad. Este es un ejemplo de los conductores tradicionales, en el cual el núcleo es de alambres de acero y pues las capas superiores son de alambres de aluminio, como es normal. El ACFR se puede hacer en ambos tipos de formación, ¿no? Esta es una imagen de varios tamaños del núcleo del CFCC, dependiendo de la necesidad, obviamente, de las cargas que deban soportar, de los vanos, el núcleo tendrá un diámetro diferente. Esto nosotros lo podemos hacer a medida, es decir, una chaqueta hecha a medida, lo mismo hacemos. Dependiendo del proyecto y sus necesidades, Electrocables puede fabricar un conductor que le quede justo.
Ok, ¿qué es el CFCC? Es un cable de fibra de carbono. Es un núcleo trenzado de 7 elementos en diferentes tamaños, como ya lo había mencionado, es robusto y es flexible. Luego vamos a ver una foto de la flexibilidad. Ustedes van a poder ver la diferencia que hay con otros núcleos. El aluminio, perdón, 1350 es el de temple cero o recocido. El recocido en electrocables se puede hacer de dos maneras, gracias a que tienen dos líneas de fabricación. Uno es en línea, un recocido en línea, y otro es un recocido en horno. El recocido en horno se lo hace después de que ya está lista la bobina. Se lo hace sin que tenga el CFCC dentro, se lo hace solamente para el aluminio, para proteger el CFCC. ¿Por qué? Porque pues, la temperatura de recocido, si no me equivoco, está por alrededor de 350 a 500 grados Celsius. Y eso es demasiado para cualquier núcleo. Los alambres pueden ser trapezoidales o redondos. El conductor es de fácil instalación, lo vamos a ver más adelante. Y los equipos de tendido son los convencionales, no hay que adquirir nada nuevo. Con los mismos equipos que uno instala en la CSR, puede instalar en una CFR. Y los accesorios y herrajes también son muy similares a los de la CSR. En algunos casos hay un maguito adicional que lo van a ver más adelante. Les voy a explicar por qué. El núcleo, explicamos un poquito acerca del núcleo. El Carbon Fiber Composite Cable es el nombre del núcleo, CFCC. Tiene un menor peso, 1/5 del acero, mucho más liviano. Tiene una baja expansión térmica lineal, alrededor de 1/10 del acero. Es decir, en algunos casos, con incrementos de temperatura, lo que es normal en el acero, que es que se incremente la flecha, en este caso, en el caso de la CFR, puede, de hecho, reducirse. No es en todos los casos, pero en algunos casos sí ha pasado. El cable ha subido en lugar de bajar. Tiene una alta resistencia mecánica, 30-40% más que el acero. Es un material no magnético, por lo tanto no hay pérdida de hierro. Tiene una elevada flexibilidad, un mayor ángulo de flexión, menor diámetro de las poleas para el tendido. El mayor ángulo es 20 veces el diámetro del conductor. Otros conductores tienen un ángulo de doblado que es hasta 17 o 18 veces el diámetro del conductor. En este caso, el CFR es hasta 20 veces, mucho mayor al resto. Tenemos alta resistencia a la corrosión, contra ácido, ambientes alcalinos, agua y UV. Como les mencionaba, en Perú hay un ambiente muy intenso en términos de niveles de salinidad. Hay utilities que piden que los conductores estén cubiertos con grasa. En el caso de la CFR esto no sería necesario, solo sería a petición del utility, pero no es necesario porque el núcleo tiene una protección de PVC que evita que se corra. De hecho, este no es un material que se corra. Tiene alta resistencia a la fatiga, es capaz de soportar la vibración del viento sin ningún problema. Un bajo alargamiento de fluencia o creep, es muy similar al acero, y un módulo de elasticidad que es igual al acero. Aquí un poquito vemos más en detalle lo que les mencionaba, es el núcleo del CFCC, es trenzado, la tecnología es propia y desarrollada por Tokyo International, ellos tienen la patente. Hay algunos, no, de hecho ellos son los únicos que fabrican esto, me parece que solo en Japón, quizás tienen una fábrica en Estados Unidos. Tiene alta flexibilidad. La capa de fibra sintética en la superficie es la que yo les mencionaba, no sé si pueden ver mi cursor, pero es esta capa que se ve alrededor de cada uno de los filamentos. Cada uno de estos cables, les voy a llamar, tiene miles, son 84,000 filamentos individuales, que gracias a la tecnología de Tokyo Rope International han reducido casi a cero el nivel de espacio que hay entre uno y otro. Y pues las fibras son unidireccionales y son reforzadas. Al ser todas las fibras unidireccionales, en el evento de que se rompiese uno de ellos,
el conductor no se cae y no se rompe, porque tenemos 6 más que están funcionando sin ningún problema y que le otorgan la fuerza que requiere la carga que esté soportando. Después les voy a mencionar un caso en el cual en el cual estas características son importantes. Aquí podemos ver ejemplos de la flexibilidad. El núcleo de los conductores ACFR o CFC trenzado es más flexible y tiene mejor comportamiento frente a los demás conductores en este efecto de doblado. Como ustedes pueden ver, el de arriba es una barra sólida. El del medio son cables de acero, igual están trenzados, pues son cables de acero. Y el último, el que está más doblado, es el núcleo CFCC de fibra de carbono. Este me parece que también es fibra de carbono. Pero como es una sola barra, no es tan flexible. El conductor ACCC está fabricado con un núcleo de fibra de carbono que es una barra, no es trenzado, es una barra sólida que está recubierta por una fibra de vidrio que le da protección. El momento de hacer la instalación sí presenta algunos problemas porque puede resbalarse de las grapas de compresión o sujeción. Y para evitar eso es necesario lijar o darle un tratamiento a la superficie de la protección de la fibra de vidrio para evitar problemas. Pero sabemos de que pese a eso, sí han habido muchos problemas en las instalaciones de este tipo de conductor. Ese es un poquito el detalle de cómo funciona. El CFCC funciona a una temperatura de operación continua de 180 grados, a una temperatura de 200 grados en el estado de emergencia. Se han hecho pruebas en las cuales el conductor y el núcleo han soportado hasta 5,000 horas a 200 grados de temperatura. Está completamente probado que funciona a altos niveles de temperatura. Como vieron en la foto y también lo mostramos acá, la fibra simple tiene un rango de carga de ruptura de 11 a 42 kilonewtons y las 7 fibras trenzadas muchísimo más alto, 37 a 587 kilonewtons. Avanzamos. Ay, se me pasé. Aquí vemos una relación entre las características y ventajas de la CFR. Las características son, por ejemplo, un incremento de la sección transversal del conductor. Esto le otorga una menor pérdida de transmisión y también una mayor capacidad de transmisión al haber mayor masa de aluminio, ¿no? Se puede reducir las pérdidas hasta en un 27%. Y se puede incrementar la capacidad de transmisión hasta más del doble en algunos casos dependiendo del diseño y del aluminio de forma trapezoidal. El núcleo es no magnético, eso evita que se incrementen las pérdidas, otorga menos pérdidas. El conductor es liviano, es más liviano, es decir, eso le permite tener una baja flecha y también facilidad de manipulación. Es más fácil que manipular que un conductor que tenga un núcleo de acero, ¿no? El núcleo es de alta resistencia, eso también genera menores pérdidas en la transmisión, una mayor capacidad de transmisión, porque esto permite tener un núcleo más delgado, que permite tener una mayor masa de aluminio y también una baja flecha por el peso, ¿no? Bajo índice de fluencia, todo está vinculado. Tiene un bajo índice de fluencia, lo que permite tener baja flecha, tiene una baja expansión térmica, lo mismo, eso permite tener baja flecha y en algunos casos incluso hasta se reduce, y mayor capacidad de transmisión porque pues hay más masa de aluminio. Anticorrosión, eso le permite tener una mayor vida sin ser perjudicado por el medio ambiente, en especial en ambientes muy salinos o de mucha humedad, mucha lluvia. Y el núcleo es más flexible. Esta facilidad de manipulación, por ejemplo, se ve cuando hay una línea de transmisión que requiere un incremento de capacidad. Se va a utilizar las mismas torres, la misma infraestructura en un sitio donde hay un ángulo, por ejemplo, de 60 grados, en el cual tendría que hacerse una unión con grapas de sujeción. Quizás en el caso de la CFR, dependiendo del caso, se puede usar una grapa de suspensión porque el
doblado puede ser mayor y quizás no requiera pues, de unir ahí 2 cables, lo que reduce el tiempo de instalación y los costos también, los costos de instalación. Aquí vemos una foto con un ejemplo sobre las características y ventajas. Aquí estamos comparando directamente un ACFR instalado en uno de los circuitos de las torres y en el otro lado un ACSR. Single Bundle y Twin Bundle un doble... no me acuerdo en español, perdón. Un Twin Bundle para el ACFR y un Single Bundle para el ACSR. Como ustedes pueden ver, es claro y es evidente cómo la flecha es mucho menor en el ACFR que en el ACSR para la misma torre de transmisión. Hay una gran diferencia en la distancia de seguridad también. Es mucho mayor en el lado que está instalado el ACFR versus el ACSR. Esto me parece que es Tailandia o Indonesia. Aquí una solución en resumen de los beneficios de instalar un ACFR versus un ACSR. Se bajan las pérdidas, podemos reducirlas en un 27%, podemos subir la capacidad de transmisión en lugar de comprar otra franja de servidumbre y tener altos costos de construcción, etcétera. En la misma infraestructura existente se puede simplemente cambiar el conductor e incrementar la capacidad hasta doble o más, dependiendo del diseño, siempre lo menciono, con un cable trapezoidal, ¿no? 60%, 50-60% con un cable de aluminio de forma redonda. Y bajar la flecha, es decir, para proyectos nuevos, en los cuales uno ya tiene un diseño con una CCR, con vanos, por ejemplo, de 500 metros, si lo cambiamos por un ACFR, estos vanos pueden ser mucho mayores, digamos 1000 metros, lo voy a poner simplemente como un ejemplo, y nos va a permitir reducir los costos de construcción, tanto de concreto como de compra de acero, movimiento, etcétera, o dentro de la misma distancia, los vanos, si es que estos no se pueden alargar, reducir la altura de las torres, porque siendo un conductor liviano, teniendo mayor fuerza de tracción o tensión de ruptura, se puede tensar un poquito más el cable y mantener aún así la flecha requerida y la distancia de seguridad requerida por ley. Herrajes y accesorios para la CFR. Como pueden ver, los herrajes y accesorios son casi exactamente los mismos que la ACSR, nada más hay un manguito adicional que se lo utiliza en algunos casos específicos. No tengo recuerdo de haberlos utilizado por ahora. La diferencia es que estos herrajes son capaces de resistir altas temperaturas, porque como saben el conductor ACFR trabaja a 180 grados de temperatura continua y 200 de emergencia. Entonces sí son especiales porque resisten mayores temperaturas y sin embargo la instalación es muy similar a la de la CSR. ¿Quiénes lo fabrican? Esto no lo fabrica Tokyo Rope International, pero sí podríamos decir un partner comercial que es PLP, Preform Line Products, que ustedes deben conocerlo porque también tienen fábrica en Colombia, tienen en México, en Brasil, y en Europa, en España, Polonia. Nosotros hemos suministrado un conductor a un proyecto aquí en Ecuador para Selec, que es la empresa encargada de la transmisión, o Transelec. Y utilizado unos herrajes que se fabricaron tanto en España como en Polonia. Me parece que más adelante se van a fabricar en Brasil y Brasil suministraría a la región. Reglas muy importantes a tomar en cuenta en el momento de la instalación de una ACFR, pues no dejarlo caer, no dejar que se estrelle o que sea arrastrado sobre un obstáculo. En general creo que eso pasa con todos los conductores, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque si bien el núcleo es muy resistente, pues cuando hay un exceso de doblado, podría sufrir daños, ¿no? No ha habido ningún caso, yo sepa. Hubo un caso en Japón en el año 2000, me parece, en el cual hubo un problema de instalación por un exceso de doblado. Los japoneses pues son muy disciplinados y muy conscientes de ese tipo de cosas. Los errores que cometen una vez no lo vuelven a cometer. Eso ha sucedido una sola vez en el año 2000 y no ha vuelto a suceder. Porque toman las previsiones necesarias y capacitan al personal de forma
adecuada para que instalen el conductor eficientemente, protegiéndolo. Y hay que minimizar la tensión torsional, pues, no torcerlo demasiado, eso creo que es más fácil de realizar, incluso el conductor ayuda el momento de ser instalado. Tenemos certificaciones y pruebas de la SIGRE, de la CTM, de la IEC, de la IEEE, del ISO, certificaciones de Kinetrix, de Canadá, de la India, Cobelco. Cumplimos con todas las certificaciones requeridas del caso para garantizar la calidad y la operación de este tipo de conductores. Un caso de estudio, pues hubo un caso de estudio, me parece que es Indonesia, no recuerdo bien, en el cual había que cruzar un vano de 2.700 metros, ¿no? Como pueden ver, aquí este caso de estudio trata de un cambio de un conductor ACSR de 450-56 milímetros cuadrados por un ACFR de 320-140, 140 es el del núcleo, ¿no? Para un cruce del río, ahí está, en Indonesia, claro. El largo del vano es de 2.700 metros y la distancia de seguridad por encima del espejo de agua tiene que ser 80 metros. Las torres punteadas son las que representan la altura que tienen que tener para un conductor ACSR, y las torres con líneas sólidas representan la altura que tiene que tener una torre o que tiene que tener para un conductor ACFR. Aquí están algunos de los datos de este caso: 2.700 metros de vano, el voltaje a ser transmitido 500 kilovoltios, la distancia de seguridad al río 80 metros desde el espejo de agua con el paso de embarcaciones, y la corriente en la línea 3.200 amperios, ¿no? Aquí podemos ver cuál ha sido el ahorro en millones de dólares en este vano de gran longitud. La altura de las torres con un ACSR pues, es de 370 metros. Para un ACFR se reduce a 260, es decir, 110 metros menos de altura. La cantidad de acero utilizada para la construcción de las torres bajó de 6.000 toneladas por dos, obviamente, a 4.200. En total, un ahorro de 3.600 toneladas. De estas dos torres, ¿no? Solo estas dos torres, por eso es por dos. El costo total del acero se redujo en 10.8 millones de dólares. Para los cimientos también hay un gran ahorro, porque mientras más alta la torre, entonces necesita un cimiento más profundo, de mayor tamaño. Para el ACCR, en una torre de 370 metros, se requirieron 20.000 toneladas por dos, pues son dos torres. En cambio, para un ACFR, apenas 7.800 por cada una. Hay una reducción total de 24.400 toneladas. No solo es el peso y el tamaño, sino también la reducción de la cantidad de viajes de las mezcladoras, de la gente, del personal, del tiempo de construcción, del tiempo de secado, etc. La reducción no solamente es de costo, sino de tiempo, lo cual representa dinero, ¿no? El costo del concreto total que se redujo es de 3.66 millones de dólares. Ahorro total aproximado en el costo de construcción de estas torres, 25 millones de dólares. En nuestros países lo que se busca es normalmente, cuando se lanzan licitaciones, pues contratar a aquella empresa EPC o constructora que presente el proyecto de menor cuantía, ¿no? Entonces, este tipo de conductores ayuda a que tanto constructores como diseñadores, EPCs, presenten proyectos con productos innovadores que, si bien cuestan más, porque la CFR cuesta más que un conductor tradicional, al final le genera un ahorro bastante representativo y ventajoso para aquellos quienes presenten sus licitaciones utilizando este conductor. Junto con, y aquí vamos ya terminando, junto con la provisión del conductor, entregamos un manual de instalación completo en español, y también una capacitación gratuita de una semana por parte de un especialista o master installment, le pueden decir también, en este tipo de conductores.
Si el proyecto es grande o dependiendo del proyecto, pues podría ser uno local o viene una persona de Japón directamente a dar la capacitación. Y ya para terminar, les presento el modelo de negocio. Nosotros, Itochu, pues somos el intermediario entre Electrocables y Tokyo Robo International. Nosotros, es decir, los proyectos nos llegan a través de EPCs o de constructoras o diseñadores, nos llegan directamente a los tres. Tokyo Robo International fabrica el núcleo CFCC, que es importado por Electrocables, y Electrocables fabrica, usando el núcleo CFCC, el ACFR, es decir, le coloca las capas externas de aluminio. Eso es comprado por la EPC o por la utility directamente, si es que es una licitación por adquisición de materiales. Pues ellos después deciden hacer otra licitación para quien construya la línea de transmisión. Los rajes y accesorios se venden en conjunto como una solución, también por Electrocables, aunque son fabricados por PLP, porque es una forma de nosotros garantizar el funcionamiento y la operación de la línea de transmisión. Si la utility decide comprar los accesorios de rajes de cualquier otro fabricante que no esté autorizado perdón, para fabricar rajes para este tipo de conductores, entonces no se podría garantizar la operación de la línea. Por eso Electrocables y nosotros como equipo lo vendemos en conjunto como una solución completa. Finalmente, agradecerles y corto así rapidito por si acaso hayan preguntas, agradecerles por su atención, por haberse conectado a esta charla técnica. Espero que haya sido de utilidad y pues si tienen algunas preguntas, con todo gusto las contesto ahora o pueden comunicarse con nosotros a esos datos, ¿no? Mi nombre es Alejandro Pacheco, de Itochu, Ecuador, y el ingeniero Aquiles Guerrero de Electrocables. A esos números de teléfonos y correos electrónicos. Kelly. Vamos a dar un minutico para ver si alguien tiene alguna duda. Con todo gusto. Gracias. Y muchas gracias por la presentación. No es ingeniero, entonces doctor. Gracias. Ahí me subió de rango, de hecho. Sí, entonces. Muy amable. Bueno, no, parecer no hay preguntas. Ha sido todo muy claro. Muchísimas gracias por su presentación, por toda la información. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes por el espacio y pues saludos a los colegas de la CIEM. Seguramente nos veremos o tal vez nos veamos en marzo, cuando estemos por allá. Ah, bueno, señor, por acá nos vemos entonces. Bueno, a todos, Listo. muchas gracias por participar. Los invitamos a que sigan participando y también para que no olviden inscribirse o si desean participar en el Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activo, que se llevará a cabo del 26 al 28 de abril. Doctor Alejandro Pacheco, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kelly. Saludos. Buenas, chao. Buen día. Chao.